Les agradezco inmensamente que estén aquí, aunque he de decirles que son ustedes unos privilegiados, porque de verdad que ha sido un momento que, como se pueden imaginar, lo pasamos muy mal cuando tanta gente quiere venir y no tenemos sitio y seguimos todavía con estas cuestiones de aforo. En fin, disculpas a los que no se han quedado fuera. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias. De verdad que por estas cosas merece la pena. Merece la pena lo que se hace y merece la pena. Hombre, hoy la verdad es que era fácil. No les voy a negar que hoy era fácil, porque con Javier Sierra yo sabía que había testón, y encima en su retiro. En su retiro. Verán, yo no les voy a presentar a Javier Sierra porque sería una estupidez por mi parte, lo conocen mucho más que a mí. Les puedo decir, eso sí, que es en estos momentos uno de nuestros escritores bandera, y cuando digo bandera es que digo que es bandera porque es uno de los que está trascendiendo, afortunadamente para la literatura española, lo que es incluso más allá de lo hispano. Ha sido uno de los pocos autores que ha llegado a estar en el top 10 norteamericano. Pero creo que de eso, que es Premio Planeta, que sus novelas se venden por centenares de miles, sin 1 millón, pero no sé si es bueno decirlo, no sea que luego le cruja Hacienda. Ya me cruje. Ya te... y bueno, es miembro de Escritores con la Historia desde el primer día. Es más, les contaré la anécdota de que Escritores con la Historia nació aquí en el Retiro, cuando podíamos estar todos y tomando una copa un día de alguna editorial, tomando la copa a costa de la editorial que sabe mejor. Y entonces empezamos a hablar de la necesidad de poner en valor la historia de España. Bueno, pues de eso salió Escritores con la Historia, que ahora pues funciona, después del ralentí de la pandemia, pues de nuevo con mucha fuerza, y en este caso con el Ayuntamiento de Madrid, con un ciclo y una operación que empezó hace 2 años largos. Tenía que haber empezado yo en mayo del año pasado, hablando de San Isidro. Pero todo tiene un final y sobre todo tiene un principio, y esto es un principio. El otro día con Ferrer Dalmau, que era pintor, y el primer autor, el primer escritor, pues va a ser Javier. ¿Y por qué en el Retiro? Porque el Retiro es su casa. A mí me ha enseñado el Retiro. Javier es de Teruel, o sea, es un madrileño de Teruel, yo soy un madrileño de Guadalajara. Y que no le digan a él que no es turolense, porque puede decir cualquier cosa. Si me dicen a mí que no soy alcarreño, directamente le disparo. O sea, quiero decirles que sabemos que es el Retiro, que es Madrid, y quien me enseñó cosas del Retiro fue Javier. Grabamos aquí una cosa y yo no sabía ni que existía aquello, y de pronto lo vi y dice, mira, ahí está el escudo de Cuenca, ¿por qué tiene las luces? Vimos inmediatamente que era preciso, y además en la Feria del Libro, por fin en la Feria del Libro, con todas las dificultades, pero qué bien se está en la Feria del Libro. Yo estuve ayer, es maravilloso poderse volver a encontrar con ustedes. Y para contarle el Retiro, que yo decía que es el escritor que más quiere y más conoce posiblemente al Retiro, y sobre todo porque la mirada de Javier siempre es otra. O sea, nosotros tenemos una mirada, Javier tiene otra, que es esa, la del misterio, la de lo desconocido. Así nos conocimos un día. Él iba viendo templarios por todo el Camino de Santiago. Lo sabía. Lo sabía, pero según mi humilde opinión, si todos los templarios que decía que había en Javier en el Camino de Santiago hubiera habido, el templo hubiera tomado. Acabé escribiendo un cuento de templarios yo. No voy a seguir hablando más, porque tiene la palabra Javier Sierra, y yo lo que quiero, y creo que todos ustedes, es escucharlo. Muchas gracias, Javier. Gracias, Chano. Ah, bueno, y es la mejor persona y el tío que menos se lo tiene creído de todo el panorama literario español. Y eso hay que decirlo siempre.
Buenas tardes. Primero de todo, déjenme agradecerles a todos y cada uno su paciencia. Sé que son fechas muy complicadas para acceder a lugares públicos porque tenemos tantas ganas de participar en actividades con otras personas, que no nos importa hacer cola, la hacemos con una sonrisa de oreja a oreja, pero dedicamos mucho tiempo a eso y ese tiempo es un tiempo importante. En una ciudad como Madrid el tiempo es el bien más escaso, así que se lo agradezco de corazón. Dicho eso, déjenme también dar las gracias al Ayuntamiento de Madrid y a esta iniciativa de Madrid tiene historia, porque si un defecto tenemos los madrileños, tanto de raíz como de adopción, es que vivimos tan dentro de la ciudad, tan metidos en la vorágine de lo que es este lugar que transitamos todos los días, que muchas veces no nos detenemos a valorar el patrimonio, el arte, las pequeñas esquinas de los edificios que nos cuentan historias. Por no mirar, no miramos ni las placas que con tanta dedicación el ayuntamiento pone en muchos lugares para contarnos pequeñas historias de esos lugares. Pero de verdad que merece la pena tomarse ese tiempo y no digamos ya en el camino que yo les voy a ofrecer esta tarde aquí, que es un camino muy personal por el Retiro. También quiero agradecer a la Biblioteca Eugenio Trías que me permite sentarme en una silla que ya conozco muy bien. Aquí cada mes se realiza una tertulia, que es la silla de Galdós, a la que están ustedes invitados. Claro, en la que tengo la oportunidad de entrevistarme con muchos autores y personas del panorama literario. Hoy es como una silla de Galdós, pero convertida no en diálogo, que es lo que pretende esta tertulia, sino en monólogo. Les voy a contar mi historia y la historia del Retiro. Y, por supuesto, a Escritores con la Historia, que es una asociación que ya tiene unos años de recorrido, en la que participamos autores de novela histórica, en fin, queridísimos todos y seguro que leidísimos también por ustedes, y que han decidido levantar la mano y decir vamos a contar no solo las historias en papel, sino también las historias viva voz. Porque la literatura, y con esto entramos, la literatura en realidad nace de la tradición oral, de sentarse en torno a un fuego y contarnos cosas. No nos van a dejar encender una hoguera en el Retiro, hacen bien, pero el fuego lo vamos a poner con la imaginación. Verán, lo primero que tienen ustedes que saber a la hora de entrar en un parque como el del Retiro es que es un parque que tiene un diseño. Y cuando se diseña algo, generalmente quienes lo diseñan, sobre todo si son antiguos, aprovechaban esa circunstancia de tener un plan por delante para querernos contar una historia. Y muchas veces nos olvidamos, pasado el tiempo, de que hay una intencionalidad en los diseños. ¿De dónde nace la historia de este parque? Bueno, yo tengo la sensación de que este parque es tan complejo, ha pasado por tantas etapas históricas, que hemos perdido un poco la noción de la función del parque original. Y la función del parque original, en realidad, era mitificar un espacio que estaba en los extrarradios de la ciudad, pero que en un momento determinado, en época de un rey del que les hablaré ahora un poco más, que es Felipe IV, el rey de Velázquez, en un momento determinado se decidió convertir en recreo de ese rey. Quienes crearon ese recreo del rey decidieron embellecerlo con las mismas historias mitológicas que alumbraban muchos de los lienzos que colgaban en el Alcázar de Madrid o en los palacios de aquel tiempo. Los diseñadores de aquellos palacios y de los jardines de aquellos palacios y también los pintores que pintaban aquellos mitos accedieron a un libro que es el punto de partida, no podía ser de otra manera en una biblioteca, el punto de partida de este viaje. Ese libro, caramba, esa diapositiva se me ha perdido. Bueno, ese libro, se lo cuento aunque no esté en la diapositiva, es El sueño de Polifilo. El sueño de Polifilo es un libro de 1499 impreso por la imprenta de Aldo Manuncio. Aldo Manuncio es el primer impresor importante de Europa, por lo tanto, no se trata de una obra menor la que acomete con El sueño de Polifilo. Es una novela romántica, pero rara,
llena de unas silografías, de unas ilustraciones verdaderamente espectaculares para aquel tiempo, en las que se cuenta la historia de un fraile que se llama Francesco, que se enamora, no debería, que se enamora de la sobrina de un obispo, que ya es el colmo. Francesco se enamora de Polia y en sus encuentros en un jardín empiezan a ocurrir cosas. Es una novela que, más allá de la parte romántica y pícara que tiene el relato, en realidad trata de explicarnos cómo uno puede irse iniciando en el conocimiento. Polifilo viene de amante de todo, el que le gusta todo, el que quiere saberlo todo. Ese Francesco, junto con Polia, en la unión de dos opuestos, lo que buscan es acceder al conocimiento del universo. Y lo hacen entrando en un jardín que está lleno de elementos que les permiten una palabra que es muy importante en este relato, que es la iniciación. Se van iniciando en los secretos de ese jardín. Iniciarse en el mundo antiguo significa morir a lo que uno es y nacer a una nueva existencia. Por lo tanto, estos dos amantes tienen que morir en distintas pruebas, simbólicamente, claro, y nacer a una nueva percepción. Entran en cuevas que ven lóbregas y salen de cuevas donde creen que han estado en un espacio luminoso y que les transmite información. Entran en bosques perfectamente delimitados con formas geométricas que les dan pautas que tienen que ver con la trascendencia. Los símbolos, la geometría es importante en ese tiempo. Bueno, la obra fue muy famosa. El sueño de Polifilo fue un libro muy popular y terminó siendo leído por los arquitectos de Versalles. También se leyó por los arquitectos de Aranjuez y, por supuesto, estaba en la biblioteca del rey Felipe IV en tiempos de del diseño del Parque del Retiro. El año clave es 1630. Es el año en el que el conde duque de Olivares pone a disposición del monarca este espacio de los extrarradios de la ciudad y construye los edificios que, digamos, servirían de solaz para el rey. Uno es el Palacio del Retiro, que esperemos que próximamente vuelva a tener vida para ser una extensión del Museo del Prado y recuperemos el Salón de Tronos de Felipe IV, donde estaban muchas de las grandes obras de Velázquez que hoy vemos en la sala número 12 del museo. Y otra era el Casón del Buen Retiro. Del Casón hablaremos después. Bueno, en 1630, en ese año en el que está ya perfectamente definido el perímetro del Parque del Retiro, ocurren muchas cosas en la corte. Hay una que para mí es, en fin, muy afín y le tengo mucho cariño. Y es que ese año la imprenta real de Felipe IV imprime probablemente uno de los documentos más extraños de su historia, que es este documento que ven ustedes aquí, el memorial, se llama así, Memorial de Fray Alonso de Benavides. Fray Alonso de Benavides es un franciscano que ha estado en las colonias americanas, en la expansión de América, ha estado en Nuevo México, lo envió el arzobispo de México a Nuevo México a convertir a las tribus que habitaban esas latitudes, y cuando llega Fray Alonso de Benavides a Nuevo México, al Río Grande, se encuentra con que la mayoría de los indios de ese territorio que conoce muy bien Chani también, están ya evangelizados. Pero es que nadie se ha presentado allí antes para evangelizar. Fray Alonso es el primero. Lo que le cuentan los indios es que una mujer solitaria, que esto ya es el colmo, se les ha ido apareciendo tribu por tribu para explicarle las verdades de la fe y decirles que pronto van a llegar hombres blancos y con barbas para completar su formación. Esa mujer misteriosa, que aparece y desaparece entre los nativos, es identificada en un primer momento con la Virgen, que otra cosa puede ser, sino una aparición sobrenatural, pero después es reconocida por Fray Alonso de Benavides con una mujer que vive en clausura en Ágreda,
provincia de Soria, en los límites entre Soria y Zaragoza, a la que se llaman Sor María de Jesús de Ágreda. Esta mujer es la Dama Azul, es como la llaman los indios. Y Benavides, habiendo identificado a la Dama Azul, a esta monja de clausura, con la mujer que se ha aparecido a los indios a 10.000 kilómetros de distancia, no se sabe cómo. Se utiliza un término muy específico, que es la bilocación, utilizando el don de poder estar en dos lugares a la vez, se incorpora a este memorial del rey Felipe IV, que se imprime el mismo año que se abre el retiro. Esta es Sor María de Jesús de Ágreda. El conde-duque de Olivares, que es el personaje que acomete la misión de crear estos jardines reales, estas estancias privadas para el rey, tiene la secreta intención, o eso parece, o eso dicen las malas lenguas, de tener al rey bien distraído en este lugar. Por eso manda traer a los jardines del Retiro plantas de todas partes de la expansión española por América, plantan algunos árboles como esos famosos que hay a la entrada desde la puerta del Casón del Buen Retiro, el Ananahuete, que vienen de México. Todo esto forma parte de un embellecimiento que en la corte de Madrid, los madrileños, los gatos es que somos así, somos muy chismosos, empezamos a decir que forma parte de alguna clase de encantamiento. Que lo que quiere el conde-duque de Olivares es tener bien distraído al rey de sus funciones de gobierno y ha utilizado el recurso de crear un parque lleno de encantamientos para tenerlo atrapado. Lo del encantamiento no es nada nuevo, está en el Quijote, sí. En fin, es uno de los troncos narrativos del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero está también en las leyendas, en las historias. Es época donde se habla de fantasmas y de duendes habitualmente en Madrid. Tenemos la Casa de las Siete Chimeneas, por ejemplo, que era palacio en su momento y era escenario de muchas andanzas de duendes. En fin, esto era por ejemplo, en los terrenos del conde-duque también había muchas historias de duendes en Madrid. Por lo tanto, había un ambiente como para pensar que efectivamente el conde-duque podía haber hecho algún tipo de sortilegio con el lugar. Estamos hablando de la más católica de las cortes europeas y, sin embargo, el contemplar duendes o fantasmas o cosas sobrenaturales estaba a la orden del día. Tan a la orden del día que sabemos que el propio Felipe IV utilizaba la magia, atentos a este término, la magia talismánica para protegerse. Los talismanes en el mundo antiguo, y de esto los madrileños sabemos y ahora les explicaré por qué, los talismanes en el mundo antiguo eran geometrías que imitaban constelaciones o posiciones estelares para atraer la potencia que se atribuía a las estrellas a la Tierra. El primer tratado talismánico de la Europa occidental se escribió en Madrid y se escribió en el Madrid musulmán todavía. Estamos hablando del entorno del año 1000 por un astrónomo, astrólogo, médico, el clásico sabio árabe, que se llamaba Abu Maslama el madrileño. Este Abu Maslama publica un tratado que se llama el Picatrix, y el Picatrix es un libro de instrucciones sobre cómo construir ciudades, jardines geométricos que imiten posiciones estelares para atraer la fuerza de las estrellas al suelo. El Picatrix también estaba en la biblioteca de Palacio, de Felipe IV. Por lo tanto, estamos hablando de que esto de los talismanes, de la magia, de lo sobrenatural, de las fuerzas ocultas, estaba muy presente incluso en la muy católica corte de aquel tiempo. Y se quedó como costumbre, porque vinieron otros reyes que siguieron aplicando sus talismanes a muchas cosas. Hay un gran talismán muy famoso que quizá ustedes no lo han visto desde esa óptica y que lo tienen cerca del Retiro, en esa sala 12 del Museo del Prado, que es el famoso cuadro de las Meninas. Hay un gran problema con el cuadro de las Meninas para los historiadores del arte. Cuando se estudia esta obra,
que no se llamaba Las Meninas, en origen parece que se llamaba La Familia de Felipe IV. Cuando se estudia esta obra, no está nada claro por qué Velázquez decidió utilizar un bastidor para un lienzo tan colosal para lo que sería una pintura de carácter doméstico. Era normal que utilizaran lienzos grandes para los retratos reales, incluso para el retrato del conde duque de Olivares a caballo, que ustedes tendrán en la retina, pero para una escena doméstica, una escena aparentemente trivial en la que una niña, la hija del rey Felipe IV, la infanta Margarita, se queda absorta mirando a donde ustedes están como espectadores, donde se supone que están los reyes siendo retratados por Velázquez, no es una escena solemne que requiere un cuadro muy grande. Sin embargo, es enorme. Algunos creen, y lo han argumentado, y digo algunos, son catedráticos y gente sabia, que el cuadro fue pintado con un propósito talismánico, que lo que hizo el pintor Velázquez fue reproducir en la geometría, en la disposición de los personajes, una constelación que se veía en Madrid en aquel tiempo, que es la constelación de Corona Borealis. Esa constelación tiene forma de semi-U y la estrella central, Alfa de Corona Borealis, Alfa Borealis, en los catálogos del tiempo de Felipe IV se llamaba Margarita, Margarita Borealis. La posición en la constelación de Margarita Borealis es la misma que la posición que ocupa la infanta Margarita en el cuadro. Cerrando esa semi-U, obtendríamos un círculo que englobaría en el centro del círculo el espejo donde están los reyes reflejados. Y extendiendo con una línea imaginaria el resto de cabezas de los personajes, una cola que lo hace parecer el símbolo de Capricornio. Los reyes eran muy aficionados a la astrología en aquel tiempo. Muchos de ellos, casi todos, se ordenaban sus cartas astrales para conocer el destino. Las de Felipe II, por ejemplo, son antiguas y famosas y se encuentran en el monasterio del Escorial y pueden consultarse. Bueno, pues, ¿qué hace un signo de Capricornio en ese cuadro? Ese signo de Capricornio, que protege el espejo donde están los reyes, protege en realidad a Mariana de Austria, que es la reina que está allí. Yo no sé si ustedes saben este chascarrillo, pero es digno de la historia de aquel tiempo. Felipe IV se quedó viudo sin haber tenido descendencia masculina, necesitaba un varón para ocupar el trono, no valía la infanta Margarita, era, en fin, la ley del tiempo. Necesitaba un hombre en el trono y por lo tanto necesitaba una mujer que le diera un hijo. El varón lo tuvo hasta unos años antes de pintarse el cuadro de Las Meninas en 1656. Era el príncipe Baltasar Carlos. Pero el príncipe Baltasar Carlos, con 17 años, murió, dicen las buenas lenguas, que de apendicitis, dicen las malas, que de sífilis, y dejó la corona sin heredero. Baltasar Carlos iba a casarse con Mariana, que era una jovencita, de 17 años también. Así que decidieron casar a la jovencita con el padre, con el abuelo ya casi, ¿no? Con Felipe IV. De la unión esperaban que saliera un vástago varón. Y es en ese momento cuando se pintan Las Meninas. Por lo tanto, es muy probable que en la intención secreta del autor estuviera la de proteger con todas esas estrellas y con ese signo zodiacal a Mariana de Austria, porque Mariana de Austria es Capricornio. Y por lo tanto, lo que se esperaba de ese cuadro es que diera la suficiente energía o fuerza a la monarquía para tener descendencia, y la tuvo. Carlos II, una descendencia que valga de Dios. el hechizado, claro. En fin, con esto se ponen ustedes en situación, pero desaparecen los Austrias de nuestra corte, llegan los Borbones, y es un Borbón nada querido, probablemente el más odiado de la historia de este país, el felón, Fernando VII, el que acomete la tarea de restauración del parque. Fernando VII era mal rey en la gobernanza, desde luego, y poco fiable para los españoles, pero era un tipo de unos gustos exquisitos. No hablaré de sus gustos sexuales, eso se lo dejo a Juan Eslava, pero
tenía un buen gusto. Cuando llegan los franceses y se produce la devastación de la ciudad, saben ustedes que el Retiro fue uno de los lugares más depredados por las tropas francesas. Aquí hubo polvorines, los ingleses aprovecharon para destrozar la fábrica de cerámica que teníamos dentro del recinto del Retiro. En fin, esto estaba hecho unos zorros. Y Fernando VII decidió poner en marcha un plan para reconstruir el parque, pero reconstruirlo al gusto del sueño de Polifilo, del parque iniciático, de un parque lleno de cuevas, de rincones, de lugares que permitieran un cierto recorrido al visitante, ilustrado, iniciático, que le desvelara ciertos secretos del universo. Y con esa intención del rey se pone en marcha la edificación de lo que pasará a la historia del parque como los caprichos. Quedan muy pocos caprichos de aquellos en pie, se han perdido. Pero el que más me interesa, porque además lo utilicé para una de mis novelas, para El fuego invisible, es el capricho conocido como la montaña artificial. En realidad, los madrileños lo llamaban la montaña de los gatos, lo llamaban también hasta 1930 el tintero o la escribanía, porque tenía pinta de ser una especie de tintero antiguo, de estos que había en los despachos de los notarios, ¿no? Pero fíjense ustedes en esta ilustración de Fernando Bambrila de la montaña artificial, del capricho de la montaña artificial. Casi no se reconoce que esto es el Retiro, ¿verdad? Podría ser cualquier cosa. Bueno, pues lo que se ve ahí es la colina que hoy está en la confluencia de las calles O'Donnell con Menéndez Pelayo, en lo que es la entrada por la puerta de O'Donnell, del Retiro, en esa esquina de la Torre de Valencia. Ahí hay una colina. Bueno, esa es la colina. Antiguamente, en origen, en tiempos de Fernando VII, se construyó encima un castillo, que es lo que está en la imagen. No sé si les alcanza la vista para verlo. Sí. Y delante ven que hay una estructura en la parte baja, que ya no existe, que es la Casa Oriental. Es otro de los caprichos de Fernando VII. Bueno, si se fijan, ven que están los signos del zodiaco alrededor de esa montaña, porque el ilustrador acoge esa intencionalidad talismánica de colocar al universo al servicio de lo que hay sobre la Tierra. Esta sería otra visión de ese castillo que estaba encima de la montaña artificial. Antiguamente lo que había era una noria, que es donde hoy están las ruinas de la iglesia de San Isidro. Ahí queda todavía vestigios de lo que era la estructura de la noria, que alimentaba con agua unas cascadas que son las que veríamos si miráramos la montaña desde el interior del parque. La estructura del castillo era muy curiosa porque se había convertido en un mirador. Era la zona más alta de Madrid en aquel entonces. De ahí se veían sobre todo campos de cultivo. En la zona de O'Donnell, Alcalá, lo que había eran huertas, o sea, no había gran cosa, pero en esa colina que se había construido allí, que ya es una zona alta de Madrid, lo que tenían era una visión de todo lo que sería hoy el Paseo del Prado y, por supuesto, el Madrid de los Austrias. Y Fernando VII acudía con cierta frecuencia allí a ver la ciudad. También lo hizo Isabel II. Sabemos que en tiempos de Ramón Gómez de la Serna llamó a esa colina la Babel de Madrid. Porque decía, esto es como la Torre de Babel. Y decía que el edificio era un edificio de pesadilla y que la montaña era absurda, porque en tiempos ya de Ramón Gómez de la Serna el edificio estaba en franco deterioro y nadie cuidaba de ello. Es más, había muchos accidentes porque en el interior del edificio, de este castillo, había un óculo, un agujero, que daba paso a una cueva artificial, una bóveda que hoy se conserva todavía, y dentro había una estalactita artificial que era la maravilla de todo el que entraba. La idea de una cueva debajo de una fortaleza, la idea de que una torre que está tocando al cielo pueda permitir el acceso al corazón de la tierra, daba idea
para los diseñadores de aquella época, estamos hablando del siglo XIX, primeros del siglo XIX, de un eje del mundo, de un axis mundi, de algo que comunica lo trascendente con lo terreno. Es algo que encontramos en muchas construcciones sagradas, pero en esta en particular la intención parecía más como de ocio para el rey, para llevarse allá a sus amigos. Algunos hablan de reuniones de masones, pero todo eso está en la nebulosa de la historia, porque créanlo o no, nadie escribió ni una palabra en tiempos de Fernando VII de para qué demonios se estaba utilizando la montaña artificial. Eran dominios privados del rey, por lo tanto todo lo que ocurría allí dentro formaba parte de la vida privada del monarca. Pero aquí ven, en este plano, el óculo dibujado en el esquema de la derecha y un poco la forma del castillo en la parte superior, en la parte izquierda. Y lo de abajo es la casa oriental, es el otro diseño que han visto en el dibujo. Ahora bien, el castillete estuvo hasta los años 30 en pie. Hay fotos. Esta es la casita del pescador, ¿no? La reconocen. Es otro de los caprichos del rey. Pero fíjense detrás de la casita del pescador, ¿lo ven? ¿Ven que hay una estructura detrás? Ahí se ve el castillo. Esperen, esperen. ¿Ven las escuelas Aguirre? ¿Ven la montaña de atrás? ¿Ven el castillete? Bueno, se derribó. El Ayuntamiento de Madrid entonces decidió que allí la gente solamente iba a miccionar y estaba lleno de pintadas y de, en fin, todo tipo de detritos que no podían manejar, y decidieron derribarlo y colocaron un bello tapón de hormigón armado encima de la montaña que desfiguró, desde luego, el lugar y la intención del recinto para siempre. Hasta los, bueno, en los años 80, cuando... Ahí se ve la perfecto. Profundidad de campo que eso tenía, efectivamente. Claro, no había nada. No había nada, se podía ver hacia un lado y hacia el otro. En los años 80, muchos lo recordaréis, y bien avanzado el tiempo, la cabalgata de Reyes salía del Retiro y el Belén viviente se hacía en la montaña artificial, en las bóvedas, es decir, que era practicable. Fue sala de exposiciones también durante un tiempo, pero llevamos 28 años con la montaña cerrada sin poder maravillarnos de esa estructura y, por supuesto, si en algún momento se decidiera acometer una restauración en condiciones, habría que plantearse si no recuperar el famoso castillete, ¿no? Lo veo difícil, pero bueno, ahí queda. Vean ustedes cómo está hoy la montaña. He cogido dos imágenes nevadas, estas de Filomena, unos días después. Ven ustedes, esa es la entrada de la montaña artificial que da a la calle O'Donnell, y en la parte superior, si se fijan un poco, verán el tapón de hormigón que tapa el óculo que antiguamente cubría el castillete. Había dos esfinges flanqueando la cascada. Esto de las dos esfinges es muy antiguo. En el antiguo Egipto ya se colocaban este tipo de elementos protectores. De alguna manera también eran talismanes. Se colocaban algunas de estas imágenes como guardianes para mantener fuera el mal. Cuando se inventa el arte gótico, una adaptación de esas esfinges son las gárgolas. Mantienen el mal a raya, fuera, no entra dentro del recinto sagrado. Esto llega a nuestros días. El Congreso de los Diputados tiene dos leones, ¿no? Daoiz y Velarde los llamamos en Madrid. Esos dos leones también de alguna manera son herederos de esa disposición simbólica de protección del lugar. Aquí había dos esfinges. Lo curioso es que no es el único elemento egipcio que hay en el parque. Otro de los caprichos de Fernando VII es la fuente egipcia que está al lado del lago. Esa fuente, los madrileños que le ponemos nombre a todo, la llamábamos la Tripona, porque en la parte frontal tiene una esfinge también, pero en la parte frontal de la fuente hay un vaso canope, que ahora lo veremos. Quiero que os fijéis ahí ahora, pero un vaso canope, ahí lo veis en la parte de abajo, eso se conserva todavía, que es imitación, pero en grande, de los vasos donde guardaban las vísceras los embalsamadores del antiguo Egipto para el más allá, ¿no? Bueno, pues si os fijáis, la fuente de hoy, la fuente egipcia del Retiro, tiene una columna
y arriba no hay nada. Antiguamente, lo que había ahí era una estatua del dios Osiris. A la estatua del dios Osiris se le ha perdido la pista. Yo tengo para mí que probablemente esté en alguno de los almacenes municipales sin que nos hayamos dado cuenta de que está ahí, probablemente rota, cuarteada, quiero creer. Pero en algún sitio está con toda seguridad. Desaparece en las reformas que se hacen en el parque en los años 30. Aquí ven al Osiris más grande, verás. Es algo que hemos perdido del Parque del Retiro. Pero claro, en esta cosa simbólica que les hablaba en los diseños del parque, si un arquitecto decide introducir, en tiempos de Fernando VII, a Osiris, indudablemente tiene que introducir algún elemento más. Y el elemento que acompaña a Osiris siempre, en todas las iconografías, desde el Antiguo Egipto hasta las decoraciones de apartamentos vaticanos en Roma, hasta en cualquier palacio del mundo que se hiciera en fechas más recientes, Osiris siempre está acompañado por Isis. Y hubo una Isis en el Retiro. La prueba la van a ver en este cuadro, el Parque del Retiro con paseantes. Forma parte de los fondos del Museo del Prado. Es obra de José del Castillo, es un autor del siglo XVIII. Y si ustedes se fijan, ven a un grupo de madrileños de la época paseando entre estatuas en el Parque del Retiro y deteniéndose, parece que están mirando, conversando, bajo una estatua de la diosa Isis, de la que también hemos perdido todo conocimiento. Es decir, que había por lo menos 2 estatuas de dioses egipcios en el Parque del Retiro, y cuando se colocaban estas estatuas de Isis y de Osiris, se obedecía a una moda que nos trajo Napoleón Bonaparte. Saben ustedes que Napoleón, esta es una historia que yo me conozco muy bien también, Chani, Napoleón conquistó Egipto, fue señor de Egipto un año, en 1798, hasta 1799. No hacer lo que tú. Bueno, a ver, yo hice lo que Napoleón. Bueno. Claro. Napoleón al final de aquella estancia quiso pasar una noche en la Gran Pirámide, a solas. Es célebre esa anécdota en la que cuando él, la madrugada del 12 al 13 de agosto, que la pasa en el interior de la Gran Pirámide, sin saber muy bien por qué quiso hacer aquello, sale del monumento y se encuentra a sus hombres muy preocupados esperándole, le preguntan: Señor, ¿qué os ha sucedido? ¿Que traéis tan mala cara? Y él responde: aunque os lo contara, no me ibais a creer, ¿no? Bueno, Napoleón nunca contó lo que le pasó dentro de la Gran Pirámide, ni siquiera lo dictó a Emmanuel Las Casas cuando dictó sus memorias en la isla de Santa Elena, y nos quedamos con las ganas de saber lo que le ocurrió. Luego yo pasé mi noche en la Gran Pirámide y ya sé lo que ocurrió, y los que hayan leído mi novela al respecto también lo saben. Pero a lo que voy, Napoleón, a su vuelta de Egipto, en 1799, da el golpe de Estado que lo convertirá primero en cónsul y después en emperador en Francia, y en cuanto sube al poder, adopta toda la simbología egipcia para legitimar su posición dominante. Si ustedes acuden a los famosos retratos de Napoleón imperiales, por ejemplo el de Luis David, que es muy famoso, que está sentado en un trono con las armas de Roma allí puestas y que tiene un aspecto muy, muy solemne, el manto que lleva Napoleón está bordado con abejas. La abeja es un símbolo de poder del Antiguo Egipto. Los reyes de Egipto, los faraones, eran reyes del Alto y del Bajo Egipto, y para simbolizarlos lo que hacían era esculpir en piedra un papiro y una abeja. Luego Napoleón adopta el símbolo de la abeja como símbolo de poder. Llena el Louvre de esfinges, que todavía hoy pueden verse. Todos los alrededores del Louvre están llenos de esfinges. La plaza de la Ópera, la plaza del Châtelet en París, son esfinges también egipcias. Todo está lleno de esfinges. Y después vendrán sus sucesores que pondrán más elementos egipcios a París. París es una ciudad llena de elementos egipcios. Por ejemplo, el obelisco de la Plaza de la Concordia, que se cambió por un reloj que no funcionaba a los pobres egipcios, ¿no? En fin, ya es difícil engañar a un egipcio. Los franceses lo hicieron, ¿no? Sobre todo de Alcalá. Sí, desde luego. Bueno, pues fruto de esa pasión por el Antiguo Egipto, Fernando VII se enamora de esos símbolos y los incorpora y los trae ¿a dónde? Al Parque del Retiro.
Y aquí está lo que te enseñé. Sí, Aquí sí, está sí, lo que sí, te sí, enseñé. aquí está. Hay, por supuesto, símbolos sobre símbolos marcados en etapas sucesivas del parque. Cuando se construye la famosa tarta, ¿no?, de Alfonso XIII en el lago, quizá el lugar más emblemático del Retiro, con el Palacio de Cristal, hay un detalle de esa construcción que es muy interesante. Y es que a lo largo del friso interior y exterior de esa columnata se esculpieron los escudos de todas las ciudades de España. Así que cuando yo me llevé a Chani allí y de repente vio el escudo de Cuenca, pues se sentía ya como en casa, Guadalajara, ahí estaba, Teruel, por supuesto, está. Yo quise detenerme en aquel paseo que me rememoraba a Chani por el Retiro en dos escudos. En el de Cuenca remite a una historia que tiene conexión madrileña. En 1177, Alfonso VIII, que es un rey que conoce Chani muy bien, con solo 19 años, sitía con su tío Alfonso II, rey de Aragón, sitía la ciudad de Cuenca. Es un sitio complicado porque Cuenca es una roca inexpugnable. Imposible. Exacto, es una roca prácticamente inexpugnable. Pero ocurre algo que decantará el curso de la historia a favor de los cristianos. Estábamos en plena época de la Reconquista. Lo que ocurre es que empiezan a aparecer luces extrañas alrededor del campamento del rey Alfonso VIII. Esas luces terminan indicando un lugar donde excavan y encuentran una imagen de la Virgen que, claro, estamos hablando de algo que se interpreta inmediatamente en clave de milagro y que Alfonso VIII mostrará a sus tropas como una señal de que la Virgen, Nuestra Señora, está con las tropas y, por lo tanto, se puede avanzar contra el infiel. Esa Virgen terminará convirtiéndose, después del éxito de la batalla, que ahora diremos qué elemento la decantó, terminó convirtiéndose en la patrona de Cuenca, Nuestra Señora de la Luz, por esas luces que marcaron el lugar. Bueno, lo interesante de esta historia es que en medio de esas apariciones de luces y del surgimiento de esa figura, es apresado por las tropas de Alfonso VIII, aparece un pastor que se ha metido dentro del campamento, que se presenta ante el rey, se hace llamar Martín Alaja y le dice al joven Alfonso VIII que si quiere entrar en Cuenca tiene que entrar por un lugar muy determinado que él les va a mostrar. Y efectivamente, con la ayuda de aquel pastor, las tropas de Alfonso VIII sorprenden a la guarnición musulmana y toman Cuenca. Es 1177, después de muchos meses de asedio, desde enero hasta septiembre de 1177. Bueno, lo que ocurre, y ahí está el vínculo madrileño maravilloso, es que años más tarde, 35 años más tarde, 1212, Batalla de las Navas de Tolosa, Alfonso VIII ya es un señor mayor, provecto, con mucha experiencia militar, ha perdido en Alarcos y quiere resarcirse de esa pérdida, humillando a los musulmanes, y plantea la batalla de las Navas de Tolosa. Y en esa circunstancia, cuando no sabe cómo acometer la batalla de las Navas, porque no conoce muy bien el territorio, no sabe pasar al otro lado. Exacto. Aparece de nuevo el dichoso pastor Martín Alaja, que no solamente se conocía la serranía de Cuenca, sino que también se conocía aquella. Sí, todo. Y le indica por segunda vez por dónde tiene que lanzar el ataque. Y por segunda vez, gracias a Martín Alaja, se gana la batalla. A la vuelta de la victoria de la batalla de las Navas de Tolosa, que es decisiva, como saben ustedes, en la historia de este país, a la vuelta se detiene en Madrid y se va a dar gracias de la victoria a la iglesia de San Andrés, donde está enterrado el cuerpo incorrupto de San Isidro. Le abren el arcón donde está San Isidro, y al abrir el arcón donde está San Isidro, se da cuenta de que tiene la cara de Martín Alaja. Claro. Y cree... Es que era San Isidro. Es que es maravillosa. ¿Cómo? Vamos a ver, señoras y señores, hay un cineasta en la sala. ¿Cómo no hacemos películas de estas cosas? Tenemos una tradición, unas historias que son alucinantes. Esta es una de ellas, pero solo una. Pero marca esa conexión. Claro que evidentemente a Chani
le enseñé el escudo de Cuenca, pero le di la lata con el de Teruel. El de Teruel Claro. es un escudo donde si en el de Cuenca vemos un grial con una estrella encima que rememora a esas luces, en el de Teruel lo que vemos es un toro con una estrella encima. Es obra del tío de Alfonso VIII, es Alfonso II, rey de Aragón, quien en 1171, unos años antes, ve caminando sobre un toro, cuando él está intentando conquistar la plaza de Teruel, una estrella que desde luego no eran los satélites de Elon Musk ni el Meteosat, ¿no? No sabemos qué era, pero Alfonso II lo interpreta como un prodigio, lo enarbola ante sus tropas para enardecer a las huestes y conquista Teruel poniendo ese elemento como blasón distintivo. Es muy bonita esa época porque es la época en la que se inventan los escudos de los principales territorios de este país. Las tropas que acuden a las Navas de Tolosa necesitaban identificarse. Es ahí donde sale, por ejemplo, el símbolo del oso y el madroño de Madrid, es de ese periodo. Es la época de la construcción de los iconos, hoy hablaríamos de iconos o de logotipos, aunque son símbolos, que nos identifican. O bien las armas de los caballeros nobiliarios, de los nobles, o bien las armas que se empiezan a utilizar de las ciudades, de las mesnadas concejiles. Eso es. Y entonces ahí están. Pero verán, la estrella siempre es una. Sí, claro, Como decía, la estrella es la estrella de Navidad. O sea, no se le iba a aparecer a los cristianos una media luna. A los cristianos se les aparecía siempre la estrella de Navidad y San Isidro. De hecho, el asedio a Cuenca arranca el Día de Reyes, el 6 de enero de 1177. Es decir, todo eso hay que leerlo en esa clave simbólica. Bueno, les decía la importancia de los talismanes, ¿verdad?, para proteger territorios. Bueno, pues el mayor talismán de Madrid, y esto no se lo van a contar en ningún lado, pero deberíamos ponerlo más en valor, el mayor talismán de Madrid lo tienen aquí al lado, en el Casón del Buen Retiro. Cuando lo construye el conde duque de Olivares, no lo decora, la decoración llegará un tiempo después, en el siglo, ya finales del siglo XVII, en 1697. Ya ha pasado, por supuesto, las meninas de Velázquez, que son de unos 50 años antes, pero el gusto por lo talismánico, por lo astrológico, se mantiene. Es Luca Giordano, un pintor que le llamaban el fapresto. Fapresto porque lo hacía todo deprisa. Se ponía y te pintaba este techo en 3 días, ¿no? Bueno, pues el fapresto, el Luca Giordano, recibe el encargo de, en la sala principal del Casón del Buen Retiro, pintar una historia que va a titularse Apoteosis de la corona española. Y es un tratado talismánico brutal. Por ejemplo, en el testero, hay un testero este y un testero oeste por el que se atraviesa la sala, pues en uno de los testeros aparece nada menos que Hércules, debería ser Jasón, según la mitología, pero es Hércules, Hércules por su vínculo con España, Hércules es el que viene a España a los trabajos de Hércules, es el que mata al gigante Gerión en La Coruña, y por eso el escudo de La Coruña es la torre de Hércules, tapando una calavera con 2 huesos cruzados, que son los huesos de Gerión, del gigante. Bueno, pues Hércules, el patrón de España, el fundador de España en la mitología, le entrega a Felipe el Bueno, que es duque de Borgoña, el primer toisón de oro. El padre de Felipe el Hermoso. Eso es. Y de ahí surgirá todo el culto europeo al toisón de oro, que es uno de los símbolos de nuestra corona. Vamos, el símbolo principal de nuestra corona. Está representado ahí. Es Hércules el que le entrega a Felipe el toisón, la piel dorada del carnero de la mitología. Y detrás, no sé si se aprecia mucho, pero detrás hay una vela de barco, que es la nave Argos, es la nave de los argonautas, de Jasón y de toda la tripulación, que está, por supuesto, completando y redondeando la escena. Lo interesante de esta bóveda de Luca Giordano está en el otro testero. Esa imagen que ustedes ven ahí es España, es el símbolo de España. Esa mujer es España y sujeta 4 cetros.
uno por cada reino del tiempo. Está, no sé si lo ven, en una esquina, se ve más incluso que a la propia mujer, ¿no? Hay un dragón. Ese dragón es la herejía. Estamos en tiempos, desde Carlos V, en el que nuestra preocupación importante era, en fin, los protestantes y todo lo que nos estaban robando de territorios. No era solo por la religión, era también por la economía, la fe protestante en Europa. El dragón es, por lo tanto, la herejía. Todos son símbolos. El centro de la bóveda, que ahora lo veremos, es una sucesión de constelaciones. La constelación de Draco, la constelación de Leo. Hay una serie de elementos que permiten ver un mapa cósmico en el corazón de esta representación. Y a los lados hay representaciones de las musas. La musa Urania es la que a mí me interesa, y ahora verán por qué. Urania, que está en una de las pechinas que sujeta esta bóveda, sostiene un elemento misteriosísimo que lo pueden ir ustedes a ver al casón. Sostiene un libro que es un horóscopo cuadrado, como se hacían en aquella época. En la otra página lo que se ve es una representación de un eclipse. ¿De quién es este horóscopo? Es algo que no hemos podido todavía determinar. Yo lo he pasado a muchos historiadores, algunos de ellos astrólogos, comparten ambas disciplinas para que lo descifren. No se han puesto de acuerdo sobre qué momento, qué fecha podría estar representando este horóscopo. Pero da la sensación de que por la posición que ocupa y por el tema de la composición general, debe ser un horóscopo vinculado a la fundación de España. Pero ¿qué momento consideran ellos de la fundación de España? Es en lo que hay debate a fecha de hoy. Luca Giordano fra Presto utilizó en varios cuadros suyos horóscopos. Era, por lo tanto, al igual que Velázquez, un personaje fascinado por estas cosas. No se lo he contado, pero cuando muere Velázquez, después de habernos dejado ese legado, en fin, maravilloso y tan definitorio de lo que somos como país, cuando muere Velázquez y entran en sus estancias en el Alcázar para hacer inventario de sus posesiones, se levanta inventario de todos los libros que tenía. La mitad eran de astrología y de magia. Y poseía como juguete una cosa que en el inventario figura textualmente como anteojos de larga vista, una especie de catalejo o en fin, vamos a decir, rudimentario telescopio con el que podría, desde las torres del Alcázar, contemplar la bóveda de Madrid, privilegio que hemos perdido por la contaminación lumínica y por la civilización, ¿no? Bueno, yo creo que con estos elementos que hemos sobrevolado tenemos por lo menos un punto de partida para defender que el parque debe mitificarse. Creo que podemos remitificar el parque con muchas de las historias que tiene. Obviamente, todo mito necesita un territorio al que apegarse para prosperar, para fructificar. Obviamente también los que crean los mitos, y ahí está nuestro trabajo, Chani, son los escritores. Es decir, que de alguna manera somos nosotros los que debemos empezar a construir historias sobre el parque. Es curioso porque en la literatura española contemporánea, digo contemporánea refiriéndome a las últimas 2 décadas, se ha generado muchísima literatura, muchísima, infinita, sobre Barcelona, pero nos ha costado hacer literatura sobre Madrid. Y Madrid tiene elementos más que suficientes para construir esa gran literatura. Yo confío, amigo, en esa tarea nos tenemos que poner. Por lo tanto, tenemos los elementos básicos. Tenemos un territorio maravilloso, que es el Retiro, y unos mitos o unas historias de las que tirar. Claro, el obvio, para empezar el paseo, es el ángel caído, ¿no? El ángel caído ha generado allá alguna literatura, pero tiene una historia muy particular. La imagen de Ricardo Belver llega
al parque, a su pedestal actual en 1885, después de pasar por muchos lugares. Estuvo en la Exposición Universal de París, en fin, fue una estatua muy aclamada. Lo que quizá ustedes no sepan es que, y les invito a ello, es que si quieren ver de verdad el ángel caído, tienen que ir a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La del Retiro es muy difícil de ver, está muy arriba, pero en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la escalera principal, tienen el molde que utilizó Belver para hacer el vaciado de bronce que ustedes tienen en el Retiro. Y ahí van a ver todos los detalles de esa imagen. Detalles que corresponden, yo diría que casi verso a verso, con estas palabras de John Milton en El paraíso perdido, que es una obra de 1667, en la que pone de moda a Lucifer. De repente, después de muchos siglos de ver al diablo como una criatura perversa, fea, horripilante, maloliente, llena de garras y de rabos y de ojos, de repente, a partir del Paraíso perdido de Milton, a partir de una novela, surge una visión distinta, surge la del ángel caído, la de aquel que aspiraba al conocimiento, aspiraba a compartir el conocimiento con los humanos y es castigado por Dios. De alguna manera es un nuevo Prometeo, es la revisitación del mito de Prometeo adaptada a los tiempos de la Biblia, ¿no? Verán la serpiente que rodea en esa imagen de escayola de San Fernando, verán la serpiente que rodea al diablo, verán todos los detalles mágicos, casi talismánicos que contiene. Pero lo que quizá ustedes no sepan es que en 1885 se montó tal jaleo en Madrid por poner una estatua al diablo que la tuvieron que exorcizar. Hombre, claro. Le hicieron un exorcismo. El obispo de Solsona. No, el de Solsona no. No seas malo. El hábito de exorcizar monumentos es algo que existe en la cristiandad desde hace mucho tiempo, pero lo que ustedes no saben, o quizá no se han fijado, es que el mayor exorcismo que se ha hecho a un monumento en el mundo se ha hecho al obelisco de la Plaza de San Pedro del Vaticano. Obelisco egipcio que se había robado en tiempos de los romanos, del Imperio, y trasladado a Roma, y que se decidió levantar cuando estuvo ya la columnata de Bernini y toda la majestad de aquella construcción, y se plantó en el centro. ¿Qué hicieron en aquella época? Una cosa imperdonable. Lijaron el obelisco para quitarle los jeroglíficos y lo exorcizaron, colocando encima del obelisco una bola, que es lo que ustedes verán en cualquier imagen, y encima de la bola una cruz. O sea, cruz para cristianizar el obelisco. El cristianismo sobre el paganismo. Lo que no sabían los buenos constructores de la Plaza de San Pedro, los arquitectos de la época y el Papa, es que el jeroglífico que se utilizaba para designar a Heliópolis, que era el Vaticano de los antiguos egipcios, era un obelisco con una cruz encima. Estos juegos que tiene la historia, ¿no? Y si ustedes se acercan a ese obelisco cuando visiten Roma, fíjense, por favor, en la faja metálica que rodea la base. Ahí está el texto del exorcismo contra el obelisco. Bueno, pues ahí está ese texto. Aquí nosotros tenemos el ángel exorcizado, pero en realidad construir sobre esto es fácil, ¿no? Yo voy a hacer algunas propuestas, por si hay algún escritor en la sala que le da por ahí, ¿no? Primera propuesta o primer intento de mitificación. ¿Ustedes sabían que en la calle Príncipe de Vergara, un poquito más arriba, saliendo por la puerta de O'Donnell, ¿no?, por donde está la montaña artificial, tuvimos unos campos elíseos? Madrid tuvo campos elíseos. Esta es una historia curiosa porque los campos elíseos de Madrid se inauguraron en 1864. El Parque del Retiro todavía era un recinto limitado a los reyes, no estaba abierto al público. Fue en 1868 cuando se abrió al público. Pues entre 1864 y 1868 los Campos Elíseos de Madrid fueron muy famosos. Era lugar de esparcimiento, la gente iba a celebrar fiestas, a bailar, había kioscos de música y se les llamaba así los Campos Elíseos. Campo Elíseo, ya saben ustedes que también, según la mitología, son los campos del más allá. Bueno, pues ahí estaban perfectamente representados.
Galdós o Emilio Carrere, escritores que hicieron mucha fortuna en Madrid, que escribieron mucho sobre esta ciudad, le dedicaron párrafos a esos campos elíseos hoy olvidados. Pero en 1870 se desmantelaron porque había que construir el barrio de Salamanca. Así que el más allá está en el barrio de Salamanca. Ahí lo dejo. Lo último que quedó de aquel tema, que aguantó unos años, pero no muchos, fue la Plaza de Toros, que estaba cerca de la Puerta de Alcalá y que formaba parte de aquella estructura de entretenimiento del tiempo, ¿no? Pero a mí, el que me gusta como para hacer una novela, Chani, es esto. Este proyecto no se hizo. Qué pena. ¿Qué es eso? Esto, 1892, cuarto centenario del descubrimiento de América. De repente, estamos picaos con París, los madrileños, porque ellos han levantado la Torre Eiffel y hay que construir algo más grande que la Torre Eiffel y, por supuesto, siendo cosa de españoles, más gordo. Y lo que se plantea, lo plantea Alberto de Palacio, que fue discípulo de Gustavo Eiffel, que esto tiene toda la gracia. Lo que plantea Alberto de Palacio es construir una esfera como monumento a Colón de 200 metros de altura detrás del Palacio de Cristal. Ahí lo ven, el Palacio de Cristal y el lago, ¿lo ven? Sí, Está ahí. se ve. ¿Ven los jerónimos que están detrás? Sí, se ve. Pues una estructura de 200 metros de altura que albergaría una esfera de 4 millones de metros cúbicos y que tendría alrededor de su ecuador un mirador de 700 metros de lado que perimetraría toda la esfera, que la ven ustedes ahí, desde la que se vería Madrid y otras galaxias. La idea era rememorar la gesta del descubrimiento, obviamente, y colocar en la base, que era colosal de este proyecto, colocar una sala de exposiciones, había una biblioteca, había como varios servicios para la ciudad dentro del parque. ¿Qué pasa? Pues lo que nos pasa a los españoles, que las ideas las tenemos muy buenas, pero los bolsillos siempre vacíos, ¿no? Y no hubo presupuesto para poner en marcha esta locura de Alberto de Palacio. La otra ya la tenemos, que es la montaña artificial. Yo he ficcionado la montaña artificial en El fuego invisible, obviamente. La montaña artificial lleva 20 años largos, si no recuerdo mal, prácticamente inaccesible, ¿no? Es una pena, es una pena. Yo creo que es de los caprichos de Fernando VII que podríamos recuperar, que se podría convertir, desde luego, en una sala de uso cultural. Por dentro es alucinante, es una bóveda de piedra fabulosa. Hay que tener, por supuesto, precaución porque hay filtraciones por los árboles y hay humedades, pero todo eso es reparable y se debe hacer. Y de hecho se prometió que se recuperaría el capricho de Fernando VII en 2019, pero bueno, ya saben que lo que se prometió en 2019 no ha ido a ninguna parte por razones, en fin, perfectamente obvias, ¿no? Así que bueno, ojalá ahora se recupere, porque es otro de esos lugares mitificables. ¿Cuántas sesiones de logias ha habido ahí? Ha habido ahí. Sí. Cuánta magia, cuánta cosa extraña en esas bóvedas. VII, no solo amigos. Y amigas. Exacto. Bueno. O sea, ya tienes ahí un montón de elementos que podrían... Y algún asesinato. La mente del escritor empieza a funcionar. De hecho, eso es lo que pretendo con esta aproximación. Madrid tiene historia, que es lo que nos ha convocado aquí. El Retiro tiene una historia fecunda, variada y poco conocida y poco señalizada. Y a ustedes apelo para que, en fin, la exijan a los escritores, a los trovadores modernos y que estén atentos a las cosas que hay alrededor Javier, si escribe en eso, no le va a pedir derechos de autor. No, yo soy muy generoso con las ideas. Así que, gracias por haberme prestado atención. Ya ven que hay mucho que hacer y mucho que mirar en el Parque del Retiro. He dejado muchas cosas fuera, deliberadamente. Hay muchas estatuas. Aquí, por ejemplo, muy cerquita está la estatua de Ramón y Cajal, que da para otra novela. Fíjense en esa fuente. Son dos pilonos, como los antiguos templos egipcios. En uno es la fuente de la vida y en el otro la fuente de la muerte. Caray.
el que diseñó la fuente tenía un sentido del humor muy particular. Da mucho juego todo ese universo simbólico que se ha ido cincelando durante varios siglos en el Parque del Retiro. Muchísimo juego. Mírenlo con esos ojos y descubrirán un Retiro distinto. Gracias. Ya ha quedado soberbio. Te voy a copiar algunas cosas. Nos podríamos quedar 2 horas tranquilamente. Bueno, ha merecido la pena. Siempre merece la pena, de verdad. Yo les decía que efectivamente íbamos y salimos viendo el Retiro con otros ojos. Es lo que pasa cuando te vas con Javier a cualquier sitio. Acabas viendo eso que no ves, porque tiene... Yo creo que desde crío, porque a veces cuando hemos hablado, yo creo que tu hijo ha heredado eso. Un poco sí. Y entonces, ver otra cosa, pero ¿por qué lo ves? Pues porque lo buscas. Es que posiblemente lo que existe detrás de esta mirada de Javier, que nunca cambia, es algo que otras miradas han perdido. Y es que él siempre busca detrás, que yo creo que es lo que nos hace humanos. Siempre he pensado que el Sapiens, lo único que ha hecho en la vida es, ¿qué hay detrás de eso? Vamos allí. Yo matizaría una cosa también al hilo de esto que estás diciendo, ¿no? ¿Cómo miramos el parque? Piensen ustedes en cómo miran el parque actualmente. Hay muchas personas que vienen a correr, ¿no? Está bien, hay que hacer ejercicio, pero corriendo no se ve nada. Vengan a pasear, vengan a caminar. Es la manera de disfrutar los parques, se diseñaron para eso, no para correr. No se imaginaban, Fernando VII no se imaginó a una señora en mallas corriendo por el Retiro, seguro, aunque le hubiera encantado. Mejor. Pero hemos quedado que lo de Fernando VII lo dejamos para a Juan. Juan Eslava, muy bien. Pero vengan al Retiro a pasear, a caminar, a explorar los rincones, no corran solo, ¿no? Creo que en nuestra vida moderna ya corremos demasiado como para encima llegar al parque y atravesarlo corriendo. Vamos a hacer un pequeño turno de preguntas. Sí les quiero decir una cosa y quiero además que sean ustedes nuestros altavoces. El aforo de estas conferencias se está quedando y espero que siga quedándose siempre corto, pero hay un método y un medio de poderlas ver y oír y escuchar por parte de todos. Y es que encontrarán en ese marcapasos una dirección de web. Ahí van a estar todas las conferencias. Está ya la anterior de Ferrer Dalmau, estará en breve esta y ahí las tendrán todas. Díganselo a los amigos, porque lo importante de todo esto es que se difunda, que lo vea y lo escuche el mayor número de gente posible. Yo creo que eso es absolutamente clave. En fin, piensen que en el fondo todos nosotros lo que hacemos es rodar una película. Y ustedes también son parte de esa película. Ya tenemos la película hecha con el público y tal, ahora se lo enseñamos a toda la gente, que vayan al cine, que vean esto. Yo creo que es la mejor manera de que de verdad aprovechemos las redes para algo tan esencial como es amplificar los pequeños altavoces. Aunque, claro, me pasa lo que nos pasa a todos. Sí, pero yo quiero estar allí. Y eso es lógico y hay que entender que somos los privilegiados de la película, aunque en ocasiones esté John Wayne y el resto seamos extras. Los indios, vamos. Venga, preguntas. ¿No? Ahí, por favor, Ramón. Enhorabuena por la conferencia. Mi pregunta es sencilla, como siempre. ¿No es paradójico que una corte católica, apostólica y romana adopte talismanes,
astrología, ídolos paganos. ¿Qué opinaba la Iglesia? Bueno, la Iglesia tenía, claro, evidentemente, problemas de celo con este asunto, pero es problemático, pero es muy humano. Yo lo justifico, y lo justifico con la soledad del poder. Es decir, cuando uno está en la cúspide de la pirámide, se enfrenta a todos los miedos, no le puedes echar la culpa a nadie, más que a Dios, como mucho, si eres muy, muy devoto de tus desgracias, ¿no? Y por lo tanto ahí es donde surgen todo este tipo de, digamos, de devaneos. Es curioso, en el caso de Felipe IV, si uno examina los cuadros de Velázquez, hay algún cuadro no muy conocido, pero donde aparecen los infantes, ¿no? Y muchos de ellos, cuando son muy niños, aparecen llenos de lo que parecen campanitas colgadas de sus vestidos. Son talismanes contra el mal de ojo, que se utilizaban en el Madrid popular de aquel tiempo y que llegaban a la corte y que también se colocaban para proteger de una muerte prematura a los niños. La mortandad infantil estaba evidentemente a la orden del día, no teníamos los medios que tenemos hoy y por lo tanto se recurría, aunque fueras rey, a lo que se necesitara, aunque fuera el mismo diablo, para salvar a tus hijos, ¿no? Yo creo que por ahí viene la cosa, ¿no? Un ejemplo clarísimo, maravilloso, de ese conflicto que usted apunta, ¿no?, entre el catolicismo y el, vamos a llamarlo paganismo, por decir algo, o lo mágico. Lo tenemos con la llegada del Jardín de las Delicias del Bosco a la corte de Felipe II, al Escorial, ¿no? Tiene que salir a defender a Felipe II, su confesor, Fray José de Sigüenza, cuando de repente llega ese cuadro, imagínenselo, es un tríptico, lo han visto en el Prado, y cuando se abre está lleno de mujeres y hombres desnudos. No se había visto tanto desnudo desde la época clásica, ¿no? Creó un escándalo. ¿Cómo es posible que el rey considere al Bosco su pintor favorito y que haya invertido tanto esfuerzo y dedicación en adquirir todos esos cuadros del Bosco y en especial el jardín? Bueno, pues lo que dijo Fray José de Sigüenza para justificar a su rey fue que en realidad era un instrumento de meditación, que la tabla lo que reflejaban eran los pecados de la humanidad, el mayor pecado es el sexo, evidentemente, y que de alguna manera, meditando delante de esas representaciones, el rey se depuraba. Bueno, está bien, pero es como decir que mirando porno uno se hace más romántico. No es verdad, ¿no? Bueno, pues, pero evidentemente es un conflicto. Y es un conflicto, si me apura, con la distancia que da el tiempo y la comodidad de hablar desde el siglo XXI, si me apura es un conflicto muy creativo. Uno tenía que imaginar mucho para justificar estas cosas, ¿no? Bueno, hay una anécdota, porque es que, claro, fíjate, siempre nos pasa con Felipe II, que como tiene esa fama tal de ser un rígido, un tal, que es absolutamente falsa. Sí. En realidad vestía más a la moda que nadie, porque claro, el negro campeche era no se podía hacer ese negro en todo el mundo, y entonces ese negro es que se mataban por él. O sea, le aparecía Felipe II a la corte de negro, porque lo otro que se tenía quedaba una cosa así como sucia. Y entonces, y con la gorguera blanca y se desmayaban. Eso. Pero además, esto del Bosco. En un momento determinado, acusaron al hermano de Carlos V, al que le había dejado el imperio, a Ferdinand I, el creador del imperio austrohúngaro, de ser un poco hereje. Y Carlos V, que era muy avisado y sabía cómo era su hijo, dijo: mi hermano, que es un cristiano de Medina del Campo, porque el que era español no era Carlos, al que aquí tuvo sus más, sino el otro. Dice: es un cristiano viejo de Medina del Campo, mi hijo sí que tiene peligro. Ya lo decía. Dice que es un poco erasmista, efectivamente. Porque leía mucho. Leía mucho. Y el que lee se escapa del dogma, pero esto pasa siempre, ¿no? O sea, cuando uno lee mucho, su mente también se abre mucho, evidentemente. Y eso que has dicho es increíble, de cómo protegían continuamente a los niños y a ellos mismos. Es que era un terror. Pero es que se va inherente, verás, de pronto me ha venido a la cabeza algo inaudito, va inherente a cualquier cosa y a cualquier ser humano en un momento.
estuve en territorio Gula, es en el Chad, en la quinta tal, y allí no llegaron ni los islamistas. Los chamanes tenían una cosa que llamaban grigri, y yo tengo uno, me traje uno, que es una cosa que, según me dijo el guía, si te tiraban no te daba la bala, y un lanzazo tampoco. Y dijo, y si me da, dice, pues que el grigri era malo. Pero escuchen, se sorprenderán. ¿Y qué llevaban muchos de los soldados españoles en la última guerra? Un detente bala. Y no crean que solo lo llevaban los de un lado, porque la madre les ponía la cosa del corazón. Lo seguimos teniendo como un elemento que yo creo que está en la plena naturaleza humana y que trasciende, porque ya te digo, estos no eran ni siquiera musulmanes, eran animistas, que quizás es por donde... Y lo que me ha dejado perplejo ha sido lo primero del retiro del musulmán este que yo no conocía, porque cuando has empezado a hablar... Abu Maslama. He pensado que a lo mejor podía haber tenido algo del famoso toledano, el que creó la clepsidra de tal, Azurquiel. Pero, mira, voy a empezar a buscar yo a ver si hay algo... Abu Maslama, el madrileño, lo encontrarán. Y el libro Picatrix se recuperó y se publicó por la Editora Nacional en los 80. Es muy difícil de encontrar, pero bueno, en bibliotecas, para eso están, pueden ustedes rastrearlo. A ver, ahí. Sí, buenas tardes. Magnífica conferencia, como siempre, Javier. Gracias. Mi pregunta es, ¿en qué se basaría Gómez de la Serna para definir la montaña artificial como la Babel de Madrid? Porque estaba alta. ¿Solo? Porque, vamos, entiendo que sí, lo hacía en sus artículos, ¿no? Y cuando se refería a la montaña de los gatos, entonces... lo que le debía llamar la atención, y por eso la llamó así, es la Torre de Babel de Madrid, es lo que está en la parte más alta. No porque no se entendieran allí nadie. No, vamos, no creo. Vamos. Seguramente habría mucha gente en algún momento, ¿no? Sí, pero yo creo que iba por la altura. Vale, gracias, Javier. Sí, Javier, muchas gracias por la conferencia. Yo quería recordar pues algunas cosas para dar más ideas sobre el retiro. El retiro, como sabes, es infinito. Como sabemos, como por ejemplo un cementerio que tenemos en el Retiro. Sí, señor. Sí, señor. A los pies del Ángel Caído. Con soldados franceses, sí, se cree. Sí. A mí me encantaría que eso de repente se excavara y se recuperara. Sí. Hay gente que dice que cuando corre por allí le agarran los pies. A ver si es verdad. La cabeza de Pablo Iglesias, también daría para otra novela. La visita de Pablo Iglesias, del primero. Sí. Sí, este no tiene cabeza. Lo he dicho con intención. La visita que hicieron los nazis en 1942 al Palacio de Velázquez, la exposición de arquitectura que se hizo, el refugio antiaéreo, que tenemos un refugio antiaéreo que se va a abrir próximamente al público. Bueno, tenemos también el Castillete óptico, que se va a rehabilitar, ya ha salido a concurso, se va a rehabilitar. Que era primo del de la montaña artificial, digamos, por estilo, ¿no? Sí, por un estilo. Qué bueno. Y como noticia es que el ayuntamiento nos ha prometido que para final de año va a salir el concurso de la montaña artificial. Qué bien. Bueno, esto es una noticia. Gracias, Javier. Javier es presidente de la Asociación de Amigos de los Jardines del Retiro, sabe mucho de todo esto, te lo agradezco mucho. El recordatorio de los nazis en el Retiro, no te creas tú que no lo tengo yo presente, porque además es una época en la que Himmler estuvo en España haciendo cosas muy interesantes. Estuvo en el Escorial, estuvo en Castiltierra, detrás de los visigodos enterrados allí, porque claro, los visigodos venían de la Gotia, de la Alemania, iba buscando la conexión aria, ¿no? Ahí estuvieron enloquecidos con eso muchísimo tiempo. Claro. Bueno, de hecho, se llevaron, otra cosa que hicieron, cuando recuperaron el bisonte y el uro, es que se los trajo, Himmler se llevó de España toros,
para genéticamente lograr los suros que ahora andan por Bielorrusia. Sí, sí, todavía andan, y ahora también nos hemos traído nosotros algunos a Atapuerca. Y es verdad que esas fotos, porque ahí hay fotos del Palacio de Velázquez, ¿no?, del pabellón, con la esvástica y con todas las autoridades, en fin, impresionan bastante, ¿no? Bueno, pues ya ven que hay mucho material que rastrear en el Retiro, que es todo un universo. Iba a decir un microuniverso, no lo es un macrouniverso, hay muchas cosas, ¿no? Y por no hablar, perdona, Chani, por no hablar de lo que hay alrededor del Retiro, es decir, que evidentemente el Retiro es el corazón, ¿no? Pero tienen ustedes el observatorio astronómico, que es una maravilla, con su péndulo de Foucault, que forma parte de ese proyecto de Juan de Villanueva de crear una zona dedicada a las ciencias, avanzado a su tiempo en este rincón. Tienen el cementerio de los hombres ilustres detrás de la Basílica de Atocha, que también podría ser el barrio del Retiro, con la primera estatua de la libertad. Poca gente lo sabe, pero la primera estatua de la libertad del mundo, antes que la de Nueva York, que está en los jardines, que forma parte de ese universo funerario que impulsó la regente María Cristina, y hay algunas tumbas que son auténticas obras de arte, y está vacío, no va nadie a ese panteón de los hombres ilustres. En fin, que tienen alrededor, o el Museo Antropológico, por supuesto, tienen cosas que convierten el acercamiento al Parque del Retiro en una experiencia, permítanme utilizar el término, casi trascendente. Se nos ha acabado el tiempo, así que muchísimas gracias y seguiremos con estas conferencias ya para finales de octubre y estarán perfectamente avisados de todas ellas. Van a ser un total de 12, el ciclo no solo será este año, sino que se prolongará hasta el verano del año próximo. Queríamos hacerles un pequeño regalito, y es que como si ustedes no quieren hacer colas en la Feria del Libro, pero quieren que les firmemos algún libro, estamos encantados los dos de firmárselo. Muchas gracias. Antes de irnos. Gracias.